La mayoría de las personas imagina que el mundo de las letras es un territorio donde las bellas almas arrojan el producto de sus espíritus sobre un papel. Eso es puro cuento. En realidad, la literatura es una zona de conflicto donde cada escritor pelea por encontrar su lugar bajo el sol, empuñando su obra en este campo de batalla. Con la clara visión que lo caracterizaba, el escritor Héctor Libertela dijo una vez: cuanto más marginal, una literatura es más central. Probablemente él se refería a la literatura de vanguardia, que era su asunto, su especialidad y su pasión. Pero podríamos extender el concepto y pensarlo en relación a una literatura que es una literatura no citadina. Es decir, una literatura que se escribe desde los márgenes, sobre los márgenes, una literatura que viene desde el conurbano o escribe sobre el conurbano, una literatura que viene del campo a la ciudad, una literatura que trabaja los pueblos, que trabaja las modificaciones en los pueblos, los cambios del lenguaje y las costumbres. De ese, entre otros asuntos, vamos a hablar hoy con Félix Brusone y Selva Almada. Tendemos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires a pensar la literatura argentina como si fuera una especie de reducción ilícita del campo general a la literatura que se produce propiamente en las ciudades. Sin embargo, hay tradiciones literarias completamente sólidas y respetables. Yo pienso, por ejemplo, naturalmente en la gauchesca, tanto en su versión desde el siglo XIX como en autores más modernos como Benito Lynch. Hay autores, poetas como Juan L. Ortiz, Saer, escritores que piensan la literatura desde un lugar que va de la naturaleza misma al campo mechado con la ciudad y directamente hasta los suburbios. En el programa de hoy vamos a hablar de ese tema con Selva Almada y Félix Brusone, que son representantes desde perspectivas distintas de una literatura que no hace necesariamente eje en lo ciudadano. Bueno, bienvenidos. No sé si a esta larga y árida presentación que hice yo tienen algo que objetar o adherir o mechar. Quien quiera, abre fuego. Yo estoy de acuerdo, no sé lo que decís. No, sí, creo que ambos tenemos una literatura que se aleja un poco del centro y va hacia la periferia, ¿no? Lo mío un poco más rural que lo de Félix, pero como transitando esas orillas. Sí. Bueno, yo acabo de releer El viento que arrasa y me parece que es raro porque trabajás una literatura de la zona periférica, entre el campo y el pueblo, pero al mismo tiempo con fuertes referencias a la literatura norteamericana de principios del siglo XX, concretamente Flannery O'Connor y Carson McCullers. Sí, eran autoras que estaba leyendo bastante en ese momento. En el momento en que escribiste en el momento que escribí el libro, o sea, un poco antes había empezado a leer bastante a Flannery O'Connor y a Carson McCullers, que no las conocía y me habían deslumbrado. Igual creo que tiene que ver con, me parece, la referencia inmediata aparece por la figura del pastor, que no es algo como tan visitado en la literatura argentina, porque no tenemos tampoco tan incorporado el tema de los evangelistas, que es algo relativamente nuevo. Bueno, ahora están... Ahora sí, pero bueno, digo, es como un fenómeno más de, no sé, a partir de los 90 empezaron a instalarse estas iglesias así de una manera más penetrante y más populosa en Argentina. Sí. Entonces, un poco la asociación me parece que aparece por ese lado, por el lado de la figura del pastor, que para mí es directamente literaria, porque la verdad es que yo no tengo tampoco ningún tipo de relación con la religión en general, mucho menos con los evangelistas. Así que todo de lo que yo usé para armar al pastor de la novela tiene que ver con las películas norteamericanas y con las autoras norteamericanas, ¿no? Sobre todo con estas dos autoras, Flannery O'Connor sobre todo, que tiene mucho de la religión y de los pastores y de las iglesias ahí en sus relatos. Sí. Pero también me pasaba que cuando yo voy mucho a esa zona,
al Chaco desde hace muchos años, y era lo que primero me asombró cuando empecé a ir, era esto de que en cualquier lugarcito, garage de una casa o localcito, se instalaba una iglesia, y eso me había impactado mucho. Por eso también pensé en usar un personaje así para la novela. Vos, estaba pensando, Félix, vos hiciste una operación completamente distinta, desde la escritura y el lenguaje, porque además vos partís directamente de zonas privilegiadas del conurbano. ¿Te acordás de la famosa frase de Tolstoy? Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Vos pintas una pileta y de la pileta partís a los countries y de los countries partís, por lo menos en Barrefondo, a zonas marginales y periféricas y a un policial. Pero tu universo es un universo de conurbano bonaerense, sea zona norte o sea zona sur, la que sea. Ahora que la escucho hablar a Selva, entiendo que es exactamente al revés la operación, porque no tiene tanto que ver con ir hacia atrás, en mi caso, hablar de todo eso en mi literatura, sino ir adelante sino más buscando bien dinero. irme sorprendiendo yo mismo, pues yo vengo de la ciudad, yo vengo del centro de la ciudad de Buenos Aires y emigré, digamos, hacia la periferia, como sujeto, ¿no? Como persona. Digamos, me mudé, digamos, básicamente, me mudé a la periferia. Y empecé a trabajar en esto que es lo de limpiar piletas, que también era algo muy inesperado, digamos, para mí. ¿Fue un trabajo producto de la crisis? No, ¿O de la necesidad bueno, económica? Un poco sí, un poco producto de la crisis, un poco de una crisis personal también, digamos, con lo que yo había elegido hacer, que estudié para ser maestro, ¿no? Estudié el profesorado de enseñanza primaria, fui maestro un tiempo y... ¿Y cómo te aparece el trabajo de piletero? No importa. Lo heredo, es como una herencia. Y sí, bueno, a ver, mi cuñado, ¿no? Tenía piletas, de golpe le ofrecieron otras, porque esto es algo muy dinámico, ¿no? Lo de las piletas, ¿no? Uno puede tener piletas acá, piletas allá, te ofrecen, siempre hay como, es un campo abierto, todo el mundo se está haciendo una pileta todo el tiempo, ¿no? En algún lugar del mundo todos están construyendo una pileta, entonces es como algo que va creciendo, ¿no? Y en esa época se ve que, incluso en esa época, ¿no? Entonces él le habían ofrecido limpiar piletas en Nordelta, ¿no? Que es una zona mucho más próspera que Don Torcuato, que es donde vivo yo, y me dejó las de Don Torcuato para probar. Ajá. Y yo probé y me gustó, ¿no? ¿Qué es lo que te gustó de la pileta? Y primero que ganaba mucho más que dando clases incluso particulares, ¿no? En aquella época estaban muy bajos los salarios docentes. Y nada, y después me permitía una especie de esparcimiento, ¿no? De ocio, a pesar de estar trabajando en algo que es bastante duro, que no me lo ofrecía, o al menos yo no había descubierto hasta ese momento ninguna actividad, ¿no? Que me ofreciera algo así. Entonces empecé a hacerlo, y estos libros un poco surgen como de esa sorpresa, ¿no? De toparme con esa nueva realidad, con esos nuevos lenguajes incluso, ¿no? ¿Cómo convertiste ese universo? Porque es un universo de, por un lado en Barrefondo es un universo de una especie de picaresca lumpen. El narrador es un semi-lumpen metido, narra como una especie de monólogo interior de mente, claro, metido en un universo que lo excede. Y por otro lado se ve de trasfondo la trama social, y en textos que yo leí fragmentariamente como piletas aparecen las clases sociales distintas. ¿Cómo es esa relación en la cual vos trabajás para gente que te paga y de alguna manera te considera un ser distinto de ellos, y vos tomás revancha por las vías literarias? Bueno, es que en algún momento, aparte de tener que contar esa sorpresa, que significó siempre para mí estar haciendo algo que era inesperado, en algún momento también apareció como la necesidad de, más que nada en piletas, ¿no? De
poder contar esa experiencia como única forma de poder sobrellevarla, ¿no? Porque se termina volviendo una experiencia dura. Empieza siendo un esparcimiento, un estar en el lugar del esparcimiento, ¿no? Que es el de estar frente a la pileta, es el que todos desearíamos, ¿no? En el verano. Claro, para disfrutarla, yo estoy, pero... Para limpiarla. Claro, para limpiarla, pero no deja de ser ese mismo lugar, ¿no? Pero eso en un punto que tiene la apariencia de eso, ¿no? De estar disfrutándolo, ¿no? De estar con la cerveza, con amigos, de golpe empieza a convertirse en un gran peso. Bueno, una forma de alivianarlo fue tomar conciencia primero y después, de algún modo, empezar en la literatura misma, ¿no? En los propios relatos sobre eso que iba haciendo, empezar a encontrar las cosas como más livianas también, ¿no? Por eso que hay como un cambio grande entre Barrefondo y Piletas, me parece, en un cierto sentido, ¿no? En Piletas vas a las anécdotas. Digo, Piletas es como... Piletas me parece mucho fragmentario más... y liviano. Fragmentario y liviano y como muy líquido, ¿no? Mucho más líquido. Y Barrefondo, a pesar de que el personaje, digamos, vive como en una especie de mundo paralelo, ¿no? Que no es que no se da cuenta de nada, digamos, pero lo niega bastante, uno puede percibir claramente que hay algo bastante pesadísimo, ¿no? De fondo, que no es solo lo que está haciendo él en su trip delictivo, sino también lo que le pasa con su mujer, con su suegro, con su historia familiar antes, con su origen, bueno, una serie de circunstancias, ¿no? La zona donde están ambientadas las novelas, mis dos novelas, es más norte de Santa Fe, sur de Chaco, entonces es como un noreste, pero más metido hacia adentro. Pero hay mucha inmigración alemana, húngara, o sea que yo creo que primero vino por el lado del protestantismo y después empezaron. Y además son zonas de mucha pobreza y con mucha población aborigen, entonces me parece que eso también facilita la penetración de estas iglesias, que para mí tienen como una impronta social muy fuerte. O sea, ahí donde el Estado no está, aparecen estas iglesias. No sé, para sacarte de las drogas, darte trabajo, ayudarte si hay algún enfermo en la familia. Como toda esta cosa de asistencialismo que no la cumple el Estado, la cumplen estas iglesias. Me parece que por eso también tienen tanta fuerza. ¿Y por qué registraste vos eso como material o modelo narrativo? ¿Por qué te interesó eso? Digamos, ¿por qué no haces una literatura urbana, por ejemplo? Yo, en realidad, cuando empecé a escribir, cuando tenía 20 años más o menos, empecé a escribir, y escribía una cosa un poco más, no urbana, no de ninguna ciudad en especial, sino que había como una especie de no lugar, pero que tenía mucho que ver con lo urbano. Y después, en ese momento yo todavía vivía en Entre Ríos, y la literatura entrerriana que yo conocía, que no era mucha, y era la que hacía como hincapié en estos elementos folclóricos, me repelía un poco. Decía, yo no, autores que no se conocen a nivel nacional. Pero era bueno la literatura que te daban en la escuela o la que leías, la más costumbrista, campera, con personajes gauchos que hablaban mal y ese tipo de cosas. O sea, como los personajes del lugar llevados a un pintoresquismo ridículo, ¿no? Que te movía más a risa o a pena que a sentirte identificada con esos personajes. Sí. Y entonces era una literatura que no me interesaba. Y después, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, intenté escribir poesía. Se me habían ocurrido una serie de poemas sobre mi infancia. Y ahí empecé entonces a mirar con otros ojos esa geografía donde yo había crecido, el lenguaje donde había crecido. O sea, una vez que perdiste físicamente el ámbito donde te criaste, cuando me alejé, bueno, ¿cómo pasa? Lo recuperaste, claro. Sí, viste que te pasa eso cuando te vas, te das cuenta. Pero intenté
por el lado de la poesía fracasé, porque bueno, la verdad que ser un buen poeta es muy difícil. Y entonces como empecé a pasar esos textos a prosa, que era lo que había escrito siempre, y ahí empezó a aparecer como... Yo empecé a mirar ese paisaje con otros ojos y a encontrarle un montón de cosas que quería contar de eso, y acordarme palabras o giros o frases también de la infancia, y encontrarle a eso un... no sé, como una vuelta lírica, si querés, dentro del relato y con otro valor. Hay una de mis novelas favoritas, se llama La boca del caballo, una novela de la década del 40, 50 del siglo pasado. Un autor que se llama Joyce Carey, que era un bestseller absoluto, se hizo una película con esa historia. Y el personaje es un pintor que era un pintor impresionista que de golpe se volvió loco y entró en la vanguardia. Y entonces empezó a hacer cosas abstractas que nadie le compraba. Y entonces en un momento dice, lo que me gusta de la pintura es el trazo inicial, cuando la mano traza un suave arco de izquierda a derecha. El resto es toda una catástrofe. ¿No? Bueno, porque el resto es la continuación de ese tono de voz inicial. Claro. ¿No? Es lo que la gente reconoce en la novena sinfonía como el ta-ta-ta-tan, ¿no? Sí, yo, por lo menos lo que me pasa a mí cuando escribo es eso, como que hasta que no tengo ese primer párrafo, o sea, hasta que yo no siento que encontré ese primer párrafo, no puedo seguir adelante con el... Por más que sepa la historia, por más que tenga una trama pensada de antemano y sepa qué va a pasar, siento que no sé nada hasta que no tengo ese primer párrafo. Y después ya no importa qué es lo que va a pasar, ni la trama, ni si sé o no sé. Pero eso es lo que más me... Creo que escribo solamente para escribir ese primer párrafo, que es lo que más me motiva. Es como la voz de Juan L. Ortiz, que estaba de antemano, ¿no? Y era la voz del agua. Yo me acuerdo cuando escribí mi primera novela, la primera que publiqué, porque había escrito otras porquerías antes, la puse en circulación en la Mesa del Bar La Paz. Entonces estaba en Dipi con su novia Mercedes Roffé, Fowil y Briante. Y entonces Briante agarró el libro, hizo así, lo abrió, lo miró y dijo, ¿cómo en una novela vas a poner la palabra postrera? Parece postre. lo que parece un chiste y una denigración era un efecto de lectura inmediato, ¿no? ¿Cómo se sienten inscriptos en la literatura argentina contemporánea? En términos de esta literatura que trabaja la provincia o los suburbios y no el universo citadino. ¿Cómo se ven allí? Yo me acuerdo una famosa frase de Mao que explicó cómo conquistar China y dijo, del campo a las ciudades, ¿no? Como no me puedo pensar mucho inscripta en algún lugar, como no me puedo pensar dentro del plano de la literatura argentina. Me cuesta mucho como si fuera salir de mí y mirarme o mirar los libros o la obra dentro de un contexto. Bueno, una vez le preguntaron, la misma pregunta que te hice yo, se la hicieron a Nabokov y le dijeron, ¿cómo se siente contemplando el panorama de la literatura contemporánea? Y él dijo, muy bien desde las alturas. Bueno, es una buena respuesta. Claro. Igual, o sea, sí soy consciente de que soy parte de un grupo de escritores y escritoras y los leo y los conozco y tal, pero no sé, en relación a eso, ¿Quién es tu cuál grupo? es mi lugar. Yo, por ejemplo, veo que todo el tiempo en Facebook Julián López te manda cartas de amor. Nos mandamos cartas, sí, ¿no? Sí. Siempre te hace declaraciones, Sí, nos mandamos. No, bueno, está el grupo de amigos, digo, soy muy amiga desde hace muchos años de Julián y trabajamos juntos muchos años y tenemos un ciclo de lectura juntos también desde hace muchos años con Alejandra Sina y él. Entonces está como el grupo de los amigos y el grupo de otros escritores que
que por ahí no somos amigos, como en el caso de Félix, pero que sí los sigo, los leo, estoy pendiente. Digo, estoy al tanto de lo que hacen. Un cruce generacional. Sí, creo que sí. Lo que yo veo que cuando vos preguntabas un poco dónde se ubica cada uno, qué sé yo, bueno, yo sí tengo que ubicarme más o menos conscientemente en algún sitio, creo que es un poco ahí donde vos describías, ¿no? Como, digamos, hay una negación del realismo, ¿no? Porque uno intenta como cooptarlo por lo literario de alguna manera. Pero a la vez los materiales del realismo están como demasiado presentes, ¿no? Entonces, de golpe, me refondo puntualmente, toda la historia del personaje previo a instalarse en el suburbio y empezar a limpiar piletas y qué sé yo, es un amigo mío, digamos, es la historia casi real, ¿no es cierto?, de un amigo mío, que de un modo semejante se instaló en el suburbio viniendo del campo, ¿no? Entonces... ¿Pero la historia de trama policial también? Es decir... No, la historia de trama policial es ahí entre el género, me parece, o algo parecido. Algo parecido al género. Claro, algo parecido a algunos elementos de ese género. Y el propio lenguaje del personaje, si bien él lo asume como proveniente de un jefe que tuvo que irse porque lo acusaban de haber tenido problemas y demás, no, perdón, de un ayudante que él tuvo, ¿no? Asume que su lenguaje proviene de ahí, que un poco lo copia, ¿no? Sí. A ese ayudante que se llamaba Yuyo, que murió electrocutado en una pileta. La novela para mí nace con esa voz, en realidad, primero que nada, ¿no? Con esa jerga, con esa... ¿Una novela nace con una voz? En esa novela sí, claramente, digamos. Nace, creo que cualquier novela nace con una voz. Lo que pasa es que en esta era demasiado, no sé, demasiado fuerte, ¿no? Esa construcción, demasiado evidente aparte. Uno escribe un libro y en el fondo no sabe quién es ese que narra, porque no es uno mismo. No. Es una voz que se configura, que tiene ideas, supersticiones de estilo, cosas que dice y cosas que no dice. ¿Quién es ese fantasma del narrador? Yo nunca pude averiguarlo, porque no son personas, salvo que sea una primera persona que narra aquello que le ocurrió. Sí. Pero si narra acontecimientos... Bueno, pero de todos modos, ¿no? Ahí se está construyendo... Sí, claramente, sí. Y me parece que cuando aparecen los indicios de ese sujeto, llamémoslo, bueno, ahí se pone interesante. Porque lo mismo que se pregunta el autor mientras va escribiendo, de algún modo se lo va preguntando el lector. Digamos, ¿quién es este? ¿Quién es este que habla? Claro. ¿Por qué habla así? ¿No? ¿Por qué se fija en esto y no en esto otro? ¿No? Armar todo eso me parece como lo más allá de lo que esté contando, del género, del escenario, si es suburbio, si es ciudad, si es abajo del río, si es ciencia ficción, digamos. Es la parte, además, a la hora de escribir, a mí la parte que más me gusta es esa, como, ¿no? Como ese primer párrafo o esa primera página, no sé, hasta que no aparece ahí es como que no empezó la novela, no empezó el cuento, no hay nada. Tal vez en el fondo la clase de voz narrativa que opera en un texto es la que dice cuál es el alma del autor, si es que el autor tiene alma, ¿no? Y no solamente es un sujeto que firma contrato con un editor que le dice a ver si alguna vez la invocás, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a mí me gusta pensar como ese primer párrafo como el corazón del texto. No sé si el alma, porque no soy un poco más... menos espiritualista, pero sí como si fuera el corazón del texto, eso que va a ir marcando después el ritmo, la pulsión, cuánta sangre va a circular o no en ese relato. El tono inicial. Sí. Era un día de esos en el que el sol es como una estufa gigante, la ropa se te pega del pecho y la gente anda por la calle boqueando cual pescaditos recién sacados de la pecera. El Toto entró en la unidad básica dando pasos largos, agitados. Sebastián Pandolfelli es músico y escritor. Publicó cuentos en diversas antologías y su primera novela, Choripán Social, circuló entre las fotocopiadoras del conurbano como objeto de culto. Hoy en Campo de Batalla presenta Diamante, una novela nacional y popular sobre la zona de Lanús. Sebastián Pandolfelli, ¿podríamos decir que sos un cultor del peronismo como un género grotesco?
¿O como una forma del realismo delirante de la Iseca? Sí, ponele, el peronismo delirante. El peronismo delirante, bien. O sea, así como la Iseca inventó el realismo delirante, yo tengo esta primera novela, Choripán Social, en la que podría decirse que el género es un peronismo delirante. Algo así. Y después tomaste en Diamante personajes de Choripán Social y los fuiste como... Los limpié un poco. Sí, hay un par de personajes que sobrevivieron a la novela Choripán Social, que como te decía es como bastante más delirante, muy irónica. En cambio en Diamante como que despojé un poco toda esa cosa del humor grotesco y es más realista, más costumbrista, son historias de gente de barrio. Pero había unos personajes... No, pero vos lo decís con un tono como si fuera el costumbrismo tradicional. En realidad es un costumbrismo exasperado, violento, grosero. ¿No? Sí, bueno, como la vida Nisman. La vida Nisman, exactamente. ¿Y por qué te interesa? ¿Qué encontrás en el peronismo como materia narrativa? Alguna vez Antonio Cafiero dijo, el peronismo da para todo. Ajá, sí, conozco esa cita porque la usé para un libro mío. Sí. Yo creo que es como una especie de gran caja de Pandora donde puedes meter la mano y sacar un montón de cosas, sorpresas y material que sirven como máquina narrativa, sí. Está bien, pero uno podría decir, el peronismo puede funcionar así, pero también la novela policial o la novela romántica o las novelas de vanguardia. Digo, las máquinas o el motor se pueden encontrar en distintos modelos. ¿Por qué elegís concretamente el peronismo? ¿Qué te interesa ahí? ¿Qué dice para tu escritura eso, el peronismo como asunto? A ver, yo creo que es parte de la idiosincrasia nacional, ¿no? O sea, el peronismo está como en el ADN, que aunque no quieras, algo de peronistas tenés adentro. Entonces es como, nada, me parece como una cosa muy, muy rica y me interesa porque lo vi desde chico, o sea, en Villa Diamante había una unidad básica cada 2 cuadras. Era lo que veía, de hecho he estado tomando mate en alguna unidad básica del barrio, o sea, es como algo natural. El general sonreía saludando a su pueblo desde el balcón de la Rosada en épocas más felices. A su lado, un cuadro de Eva pintado al óleo por Chicho, el artista del barrio, y una foto de ellos 3 disfrazados de Reyes Magos repartiendo juguetes a los pibitos de la villa. Tratar de contar Argentina sin el peronismo es como tratar de contar el mundo sin los Simpsons o sin Coca-Cola. Ajá, sí. Entonces, bueno, dije, ¿por qué? Traté de entenderlo, entonces me puse a escribir sobre eso. De hecho, Choripán Social salió porque yo me preguntaba por qué. Empecé a investigar, si bien era algo que ya conocía, me puse a leer sobre el peronismo, y ahí, bueno, mezclé la novela de la vida por Perón, la novela de Perón de Tomás Salió Martínez, montones de cosas, con, no sé, La conjura de los necios de Kenny. O sea, también hay un libro muy interesante de Hugo Salas que es La fuerza es el derecho de las bestias. Sí, ese salió no hace tanto. No hace tanto, exactamente. Sí. Bueno, también Choripán Social le debe bastante a Carrera y Fracassi. ¡Qué suerte! Que vengan a mi programa a decirme que se han inspirado en mí. Hay unos personajes que tienen que ver con esa dupla. Sobre todo como la cosa, esa relación medio graciosa que tienen entre ellos. Pero bueno, volviendo a por qué el peronismo, porque está ahí. Y porque yo mismo me preguntaba por qué, entonces me puse a escribir y salió. Ahora, curiosamente vos decís, en Argentina el ADN es peronista, pero al mismo tiempo el peronismo gana elecciones, pero también las pierde. Sí, bueno, porque también la otra parte del ADN es fascistoide. Sí. Digo, tal vez la mejor manera de ser peronista en Argentina sea también ser un poco antiperonista. Digo, no se puede pensar el kirchnerismo sin una dosis fuerte de antiperonismo en el sentido tradicional. Es el yin y el yang. El yin y el yang, ¿no? O sea, es eso, el peronismo y el antiperonismo. O sea, la grieta existe desde que el mundo es mundo, y no solamente en Argentina. Sí. Y el peronismo existe desde, no sé, Rosas era peronista. Claro, o Perón era rosista. Ponele. Pasó un moscardón verde revoloteando cerca de Miguelito, que sacó una hojota, apuntó, disparó y falló. El viejo se volvió loco, dijo finalmente Toto y suspiró. Se desabotonó la camisa y dejó al descubierto el pecho peludo y un rosario de plástico. Quedó pensativo mirando la foto de Perón que presidía el cuarto. ¿Empezaste escribiendo poesía? No soy poeta, me salieron unos poemas y terminaron siendo un librito que se llama Esquina de Diamante, porque es un libro que es satélite de Diamante, o sea, son como
imágenes o frasecitas que fueron quedando afuera de Diamante. Entonces son libros que se complementan. Así que no digo que soy poeta, pero hice un librito de poemas como una especie de capricho de pecado de juventud. Ajá. Y ahora estás escribiendo esa novela de la abuela Kung Fu. La abuela de Rambo macrista. estaba terminada, esperando editarse, y ahora estoy escribiendo otra cosa que se llama Peregrinación, porque me gané una beca del Fondo Nacional de las Artes para escribirla. ¿Y de qué trata? Sobre la peregrinación a Luján, pero empecé contando desde la historia de la llegada de la estatuilla al puerto de Buenos Aires en el año 1630. Entonces me empecé a meter con cuestiones de investigación histórica, o sea, como que quería salir, correrme de mi lugar de confort y ponerme a escribir, investigar y hacer otra cosa en otro registro, a ver qué pasa. Me está costando mucho trabajo, pero bueno, es un desafío, ¿no? ¿Ahora te querés convertir en un escritor serio y respetable? No sé si quiero ser un escritor serio y respetable. Yo lo que quiero es que la gente me lea y se divierta. De hecho, Choripán Social, antes de ser editada, yo la escribí en el 2007 y se publicó en el 2012, y en ese interín hice fotocopias y las repartía por el barrio. Y no sé qué habrá sido eso, pero cada tanto por ahí me cruzo con alguno que leyó la fotocopia. Está bueno. Entonces, como a mí lo que me interesa es que me lean, y si me leen, que se diviertan, que la pasen bien. Digo, quiero como eso. Y si te deja pensando un poquito algo de lo que te dije, mejor aún. Entonces, bueno, ¿y qué están haciendo ahora? Yo, bueno, estoy con las columnas de perfil, eso es lo que hago como asiduamente. Y después ahí tratando de retomar una novela que tengo abandonada hace mucho. Miguel Briante es una figura central del periodo de oro del periodismo argentino. Trabajó en Confirmado, Panorama, La Opinión, fue cofundador y jefe de redacción del Porteño. Esa es parte de su obra visible. No obstante eso, creo que su labor más importante, aquella que lo vuelve caro a mi corazón y fundamental en la literatura contemporánea, son sus textos reunidos en este breve libro, Ley de Juego. Después hay otros que salieron, como Al Mar, que es una recopilación ulterior. Pero Ley de Juego me parece que es su obra central, aquella donde reúne cuentos de las hamacas voladoras y los últimos. Y los últimos son, yo diría, pequeñas, grandes joyas de la literatura argentina y universal. Textos donde la voz del personaje, del paisano campero, mezcla de gaucho y ya sujeto semi-urbanizado, crean un universo completamente singular, un tono sosegado, socarrón, burlón. Mi consigna sería, para los jóvenes escritores argentinos, tal vez un poco menos de saerianismo y un poco más de briantismo, porque en los últimos cuentos, sobre todo en aquellos donde los personajes se reúnen en el boliche de Don Arispe, el lenguaje, como en la taba, cae de culo y el lector queda admirado. Ustedes, los jovencitos de 40, ya no nos leen a los mayores, ¿no? Salvo que estén muertos, como el libro que tenías recién de Miguel Briante, ¿no? Briante sí, yo a Briante me encanta. Por ejemplo, claro, ese sí lo leemos todo el tiempo. Todo el tiempo, claro, sí, exactamente. Bueno, había algo, cuando yo tenía la edad de ustedes, o menos, leíamos, por lo menos yo, de manera completamente devocional a los que tenían 20 años más que yo. Además los buscaba en los bares, todo eso, ¿no? Sí, sí, claro. Ahora creo que hay un corte y que digamos, también creo que sistemas de lectura y autopromoción más sólidos y eficaces que los de mi generación. Creo que también ahora somos muchos los que escribimos y publicamos todo el tiempo, de nuestra generación, por ejemplo. Sí. Entonces, también en la generación de ustedes eran menos los escritores, entonces también era más fácil esto que decís, puedo leerlos, seguirlos y tener y mirarlos como maestros. Ahora me parece que hay una cosa más horizontal, ¿no? Sí, en nuestra generación, por lo menos, ¿no? Somos muchos escribiendo, publicando, haciendo obras muy diferentes. Se multiplicaron las editoriales independientes, por lo tanto, bueno, eso el es lo panorama que, es... Claro, yo creo que eso es lo que abrió muchísimo el juego también. Tenemos
nuestros fans un poco mayores, ¿no? Como Vicio, en mi caso al menos. O Rejman, para mí Rejman es un autor muy querido. Siempre estoy esperando que salga su nuevo libro, pero bueno, publica cada 7 años. Es un poco difícil, ¿no? Rompe el espejo y publica algo. Claro. No sé. Yo, por ejemplo, me acuerdo que tuve un momento de leer a los autores de los 90, por ejemplo, a vos mismo, o a Rodrigo Fresán, o a Juan Forn, digamos, toda esa gente, que fue cuando terminaron los 90. Ahí me acuerdo que, de hecho, estaban saldados todos en Casas Corrientes, entonces por un peso te llevabas, o 3x2, ¿no? Entonces yo siempre agradecí esa política de saldos de las editoriales grandes, porque me permitieron, en aquel momento que realmente no tenía plata para comprar libros, poder leer autores que eran bastante recientes, ¿no? Porque está bien, habían pasado 10 años en muchos casos, ¿no? Pero otros no tanto. El Terrorista es del 99, por ahí, 98. No me acuerdo. Biblioteca del Sur, ¿no? ¿No era la de Planeta que estaba Planeta, todos claro, era Sudamericana, claro, había algunos de Planeta y otros de literaturas contemporáneas, creo que se llama Sudamericana. Pero claro. sí, todos entrábamos en saldos. Claro, sí, yo tengo. Dichosamente. Tengo muchos de esos, que eran blancos. Yo, por ejemplo, de hablar con Martín Rejman, él me dice, no, pero no, yo quiero una editorial que no me salten, no sé qué, porque es como un papelón, ¿no? Estar saldado como autor. Yo le digo, pero es genial que te salten. Claro, o sea, tenés muchos más lectores, la gente, no sé. Claro, bueno, por ejemplo, el Limonero Real de Saer se saldaba en Corrientes en pilas enormes. Vos pensabas por las pilas que era un nuevo libro de García Márquez, no, pero era un viejo libro de Saer saldado. Sí. Y no es de los peores el Limonero Real, ¿no? No, es buenísimo. Y creo que también lo debo haber comprado ahí, el Limonero Real. Seguramente. Igual después lo perdí, no lo tengo más. Así como yo me formé con las crónicas de Jorge Álvarez, y los libros del Centro Editor, que estaban absolutamente todos saldados. Y después es cierto lo que dice Selva, que claro, empezó a haber como una especie de explosión de nuevas escrituras, escritores, editoriales, qué sé yo, y uno trata de estar un poco al tanto. Igual yo no soy un gran lector, digamos, no, leo muy lento, y me quedé con esos 2 o 3 fans, así como me quedé fan de 2 o 3 nada más. Bueno, ya es mucho. No mucho más. Pero, por ejemplo, para Barrifundos me acuerdo que estaba leyendo bastante a Briante en ese momento, y esa orilla, ¿no? Entre lo que es el campo y el suburbio, ¿no? Básicamente, es como otra orilla, otra distancia, ¿no? Porque una cosa es entre la ciudad y el suburbio, otra entre el suburbio y el campo, que es un poco lo que pasa en Barrifundo, ¿no? Sí. Me parecía que se armaba bien en algunos cuentos de Briante. Porque hay como una contaminación, claro, sí, ¿no? Entre lo urbano, el tipo que viene con el maletín, ¿no? al boliche, y el otro que está con los cuchillos, digamos. Exactamente. Como que se arma algo. Bueno, en el texto de Selva, El viento que arrasa, la cuestión del padre, de los padres queridos, no queridos, también están en Briante. Yo digo, todo el tiempo, hoy en el programa recomiendo el Ley de Juego de Briante, pero pienso que Briante es central para un nuevo modo de pensar la literatura, que es la literatura de suburbio. Que Briante a su vez viene, para mí, de Benito Lynch. Dicen que de Wernicke también, pero no lo tengo tan detectado. Pero hay como una especie de cruce entre una lengua en función poética y estilística, que no meramente gauchesca, y ya una representación arquetípica. Ya no son personajes realistas, son invenciones lingüísticas, ¿no? Y me parece que en ustedes opera algo de eso también, que digamos, la literatura con la que trabajan ustedes no es realista, ni es delirante, ni es hiperbólica, es como una condensación lingüística de tonos, ¿no? Sí, sí. En el Barrifundo más urbana, moderna, en voz faulkneriana, si se quiere, faulkneriana sintética y ascética, ¿no? Parece una ponencia, en una entrevista. Pero bueno. El programa de hoy fue surtidito como lata de caramelos. Hicimos un recorrido por las formas de la literatura no ciudadana, es decir, la literatura del suburbio,
la literatura del conurbano, la literatura del campo, y en un suave recorrido llegamos a la forma en que la voz del autor, o más bien la voz del narrador, determina el rumbo de una novela. Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado y si no, por supuesto, pueden ver con todo gusto el programa Aceite de Oliva. Brillante, digo, los últimos textos, es clarísimo el trabajo que hizo. Es un trabajo de depuración de la lengua en ley de juego que convierte todo en una voz y en una estampa de Molina Campos. Ya completamente imaginario. Entre Molina Campos y Prilidiano Pueyrredón. Y después sacó otros textos que están en la misma zona, ya el boliche de Don Arispe, todo eso. El libro se llama Al Mar, lo sacó en editorial Botella. Ese no lo conozco. Botella. No, salió primero en Sudamericana. En Sudamericana salieron esos Al textos. Mar y otros cuentos, sí, que salen algunas crónicas. Bueno, están los cuentos solos, yo los vi los cuentos solos, no la edición de Sudamericana, Sí. que ya son manierismo puro. Sí. ¿No? Ya es increíble. ¿no? Sí. Es una Pero mano incluso en los diálogos empieza ya a armar un lenguaje completamente literario, pero a la vez no deja de ser un diálogo posible, ¿no? Entre esos personajes. Sí. Es increíble. Sí.